Bueno, muchachos, bienvenidos nuevamente a esta clase de medios alternos de resolución de conflictos. Estamos trabajando con el módulo número 3 del tercer lado. Y aquí vemos, continuamos con el módulo 3 y vemos aquí las preguntas que se formulan cada uno de los roles del tercer lado. Recuerden que en la parte del tercer lado nosotros trabajamos con el triple triunfo, o sea, las dos partes ganan involucradas dentro del conflicto, y la tercera parte también gana, que es la comunidad circundante, o los cercanos a las personas que están en conflicto, o los de afuera, los más alejados, pero que también se ven influenciados con ese conflicto, ¿no? Entonces vemos el rol de lo que es la prevención, lo que es la resolución y lo que es la contención, y cómo cada uno de esas partes de atacar el conflicto tiene unos determinados roles, que es lo que hemos trabajado nosotros durante estas clases, ¿no? Entonces, primero es el proveedor, que se necesita aquí, lo que hemos hablado ya de que consiste un proveedor, si hay una necesidad que no está siendo cubierta, pues la parte trata, el rol de tercer lado trata de cubrir esa necesidad. Por ejemplo, si tiene carencias de alimentos, pues dona o da esos alimentos, ¿no? Entonces también el rol de prevención. Hay otra manera de hacerlo, entonces como nosotros creamos mecanismos para que la solución de los conflictos sea de manera preventiva y, por ejemplo, a través de, por ejemplo, en la negociación, una negociación cooperativa, o, por ejemplo, a través de enseñar herramientas que sirvan para bajar los niveles de intencionalidad, por ejemplo, ¿no? Hay otra manera de hacerlo, que también es el rol de prevención. Me gustaría presentarte a constructor de puentes. Aquí también estamos en el rol de prevención, es decir, aquellas, por ejemplo, aquellas personas que hagamos un partido de fútbol donde estén los dos lados, o hagamos una fiesta, o hagamos una actividad en común, etcétera, ¿no? Que pueda servir para afianzar esos vínculos que se pueden generar, que se generan dentro de las partes, ¿no? Por ejemplo, sembrar árboles o algo que sea en conjunto que pueda beneficiar la parte de crear puentes entre las personas, ¿no? Aquí estos tres constituyen lo que es el rol de la prevención, la parte de mediador, la parte de árbitro, equilibrador, curador constituye el rol de resolución, ¿no? Mediador, cuando una tercera parte procura que las mismas partes lleguen a la resolución de su conflicto. Por ejemplo, puede haber mediaciones formales o mediaciones informales. En el caso, por ejemplo, que ustedes actúen como mediadores informales, es que ustedes hay una pelea entre sus hermanos y ustedes intervengan y traten de mediar ese conflicto, tratando de que esas mismas partes solucionen su problema. O, por ejemplo, los papás con los hermanos, con los hijos, o el jefe de departamento con los empleados que tienen problemas, etc., ¿no? El árbitro, también puede haber árbitros formales y árbitros informales. El que va a decir lo justo es, ¿no? El primero trabajemos sobre eso, el árbitro es lo justo es. Entonces determina dónde está la justicia en ese momento, ¿no? Niveles de poder que estén en juego, que es el equilibrador, cómo llamar a los poderosos a sentarse en esa mesa de negociación, en esa mesa de negociación. Por ejemplo, si nosotros estamos demandando o estamos buscando presionar por ejemplo, a una farmacéutica que un medicamento ha hecho daño, pues un equilibrador podrá buscar unir todas esas personas que están involucradas en el daño de esas medicinas para sentar al poderoso, por ejemplo, podríamos hablar de un farmacéutico, para solucionar ese conflicto, ¿no? Vamos a curar las heridas, por ejemplo, una persona que trate o que procure que las partes perdonen. Por ejemplo, el rol de Octubre Bebé, el cura, el sacerdote, hizo las veces de un curador, un sanador, ¿no? Porque no solamente es que yo aplique la justicia por la justicia, sino que también tiene que haber ese ámbito interno de la persona, que es el perdón. Por ejemplo, el curar las heridas, porque no solamente es aplicar la justicia, sino curar las heridas que esas personas pueden tener, ¿no? Y aquí, el siguiente, testigo, juez de campo, guardián de la paz, se refiere al rol de contención. Nosotros hemos hablado que si puedes, primero, para la prevención, si no puedes prevenir, resuelve. Si no puedes resolver, pues hay que contener. Entonces, estos tres son los roles de contención: testigo, juez de campo y guardián de la paz, ¿no? Estos que están aquí. Caso venezolano, yo diría que estábamos en la parte de contención. Entonces, el testigo, mire lo que está pasando, es decir, ese testigo que puede frenar la violencia que se pueda estar presentando, o que se vaya a presentar inmediatamente, o que ya se haya desarrollado, ¿no? Entonces, todo esto para prevenir lo que es el umbral destructivo de violencia. Juez de campo, donde se establecen los límites de la lucha. Por ejemplo, en las guerras tú no puedes, por ejemplo,
una violencia desmedida, como pasó, por ejemplo, en Hiroshima con la parte de la bomba atómica. Eso es una violencia desmedida de los Estados Unidos hacia Japón. ¿Por qué? Porque ahí murieron muchísima gente inocente que no tenía absolutamente nada que ver con la guerra, ¿no? O por lo menos no estaban involucrados directamente con la guerra. Y Guardián de la Paz es la forma en donde nosotros vamos a procurar que esa paz se conserve, ¿no? Entonces, ni cuchillo ni pistola, basta ya, sepárense. Carlos, ¿me chequeas por si hay problemas todavía para entrar a algunas personas? Ya revisó. En el chat, a ver, porque no puedo ver ahorita el chat. Ok. Entonces, roles que cada uno desempeña permitiendo a otras personas la satisfacción de sus necesidades. Entonces, aquí volvemos con la explicación de los roles. Y aquí estamos hablando de la parte del proveedor, ¿no? El rol de prevención. El conflicto realmente surge de las necesidades frustradas como las necesidades de amor y respeto. La frustración conduce a las personas a intimidar a los demás, a usar la violencia y a hurtar las cosas ajenas. Las necesidades humanas básicas son la alimentación y demás condiciones de vida, seguridad, identidad y libertad. Si nosotros, como los del tercer lado, podemos ayudar a las personas a encarar una o más de estas 4 necesidades, podemos evitar el conflicto destructivo de este rol de proveedor. Todo esto lo hemos explicado ya. Entonces, ¿cómo se manifiesta este rol de proveedor? Si nosotros vamos hablando que esto surge cuando las necesidades básicas no son cubiertas, pues nosotros podemos, por ejemplo, compartir recursos, compartir conocimiento, dar a los demás la sensación de seguridad, otorgar respeto. Entonces son las diferentes manifestaciones en donde ese rol se puede expresar, ¿no? Todo esto está en la página web que yo les estoy diciendo, ¿no? Es importante, ya hoy les voy a mandar el link del ejercicio. El ejercicio tiene que ser presentado máximo al viernes hasta las 12, o sea, preferiblemente máximo el viernes ante la hora de clase para hacer la retroalimentación después de haber dado la clase de mediación. ¿Ok? El miércoles empezamos. Profe, ¿va a pasar las diapositivas hoy? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Dime. ¿Va a pasar las diapositivas de tercer lado hoy? Ya está, Mainelli. Está en el chat. Desde el día de la evaluación. Ella las pasó el viernes. Están allí, revisa el chat. ¿Sí? Están en el chat. Hace tiempo ya. Ok, ok. A la orden. Ok. Entonces, estaba hablando. Ok. Entonces, bueno, todo esto, estos son links que ustedes abren en la página web www.tercerlado.com. No sé si es .com. .org, creo que es .com. Y allí les van a abrir, les abre y les dan los diferentes ejemplos de los diferentes ejemplos de cómo se ha vivido ese rol y casos específicos y casos prácticos. De hecho, aquí sale el link, aquí lo pueden ver, es .org. No sale en inglés, pero ustedes también lo pueden colocar en español y les sale igualito, ¿no? Entonces, es cómo se está trabajando a nivel del tercer lado en diferentes partes del mundo, ¿no? De hecho, ustedes tenían para el día de hoy que decirme qué rol del tercer lado ustedes han vivido durante esta semana. Bueno, yo he sido mediador, yo he sido sanador, yo he sido proveedor, yo he sido constructor de puentes. Es decir, lo importante es que ustedes sepan identificar qué rol del tercer lado han jugado ustedes esta semana y, por supuesto, transmitir o ser ejemplo para que muchas personas vivan el tercer lado, ¿no? El tercer lado se basa en lo que es el triple triunfo, ¿no? O sea, la parte A gana, la parte B gana, y la comunidad circundante también gana, bien sea los cercanos, los de dentro o los de fuera, que es la imagen que nosotros veíamos, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es que ustedes abren este link aquí y les van a abrir todos los ejemplos que se refieren a estos puntos. Por supuesto, como es tan extenso, pues no los coloco aquí. Pero es importante que revisen la página porque dentro del ejercicio, el link que les voy a mandar en el chat, que se los voy a mandar ya de una vez al finalizar la clase, está un caso específico práctico del tercer lado, por eso es importante que revisen la página web. La página web es como el contenido, todo el contenido que ustedes manejan del tercer lado que pueden
la fuente la pueden sacar de ahí, estudiar por ahí, ver los videos por ahí. De hecho, hoy tenían que haber visto el video del tercer lado de William Ury, que vamos a trabajar hoy. Esa era la actividad que tenían que leer las diapositivas. Veo, Ana Mainelli, que no leíste las diapositivas. Las diapositivas se les mandaron el día viernes para que ustedes las fueran leyendo y para que ustedes vieran el video y pudiéramos discutir el video en el día de hoy, que puede ser la segunda hora de clase. Aquí volvemos a la parte del proveedor. Entonces vemos el maestro dando a las personas las habilidades para manejar el conflicto. Entonces a veces las personas pelean, esto lo dijimos en la clase pasada, porque no tienen otras herramientas o no tienen otras estrategias y sus parámetros o sus mapas mentales o sus circuitos neuronales están entrenados de determinada manera porque ha sido las vivencias o la educación que se ha vivido bien sea en su casa, en su colegio, en su liceo. Es decir, la gente actúa de acuerdo a lo que cree que es correcto. Por supuesto, si tú actúas con violencia, muy probablemente vas a recibir violencia, pero esa violencia es generada porque no tengo otras herramientas o no tengo otras alternativas para manejar las cosas de manera diferente, ¿no? Ayudando a las personas a aprender nuevos valores y habilidades y asumir nuevas perspectivas, nosotros como maestros podemos mostrarles una mejor manera de manejar las diferencias. Entonces aquí está, ¿no? Deslegitimar la violencia, enseñar la tolerancia, enseñar la resolución conjunta de problemas. Esto lo vimos en la clase pasada inclusive, ¿no? Constructor del puente, hablamos de que este es el depósito bancario, cómo se realiza. Entonces, por ejemplo, haces una reunión en tu casa ahorita en diciembre, buscas que esa persona se reconcilie a través de una actividad en conjunto, que tengan valores similares con ellas, por ejemplo, ecológicas, ir a limpiar la vereda o las playas en Maracaibo, no sé, sembrar un árbol, ir a Sodepa y cuidar los animalitos. Entonces, todo depende de cómo yo quiera ver cómo puedo construir puentes allí, cómo crear esos vínculos, ¿no? Entonces, creando vínculos transversales, desarrollar proyectos conjuntos, promover el diálogo genuino. Todo lo hemos visto, ¿no? Aquí vemos el mediador. Entonces, el mediador, ya saben que es ese tercero que entra dentro de las partes, puede ser llamado por las partes, en donde las partes mismas van a buscar la solución de su conflicto. Puede haber mediaciones formales y mediaciones informales. Cuando nosotros hablamos de mediaciones formales, la mediación que ustedes van a estudiar el próximo miércoles. Entonces, que tiene su proceso, que son diferentes tipos de mediación, mediación Harvard, mediación transformativa, mediación asociativa. Ya son mediaciones de tipo formal, pero yo en mi vida cotidiana también puedo jugar el rol de un mediador informal. Entonces todos somos mediadores, por eso lo coloca ahí, llevar a las partes a las mesas de negociaciones, facilitar la comunicación, en caso de nosotros vamos a estudiar aquí en las mediaciones formales, lo que son la escucha activa, lo que es las mesas en primera persona, etc. Ayudar a las personas a buscar una solución. Ok. Entonces aquí tenemos los árbitros, también se hace referencia a un árbitro desde el punto de vista formal, yo les decía en la clase pasada, de la ley de arbitraje comercial, hasta un árbitro que, por ejemplo, pueden ser los papás que decidan quién tiene razón o no en una pelea por ejemplo, entre hermanos, ¿no? Dice, la figura de árbitro nos resulta familiar, la encarnan los jueces en la Corte de Justicia y sabemos que el arbitraje es común en los casos laborales. En términos más informales, son árbitros el maestro que resuelve una disputa entre dos alumnos, el padre que toma una decisión que afecta a los dos hijos, o el gerente que decide cómo se resolverá una controversia entre dos empleados. Entonces, reemplaza el conflicto constructivo, promueve la justicia y alenta la negociación. Equilibrador, ya le hemos explicado, entonces es aquel rol en donde llama o presiona al poderoso a sentarse en la mesa de negociación, y el ejemplo que yo he dado, ¿no? Por ejemplo, si hay un caso específico, pues todos nos unimos y hacemos que esas grandes corporaciones o esas compañías se sientan a negociar, porque hay una fuerza en donde el equilibrador busca, a través de la unión de todas esas personas que han sido afectadas, que se sienten en esa mesa de negociación. O de una otra manera, tener algún punto en donde pueda presionar al poderoso a sentarse en esa mesa de negociación. Es posible que como individuos nuestra influencia sea pequeña, pero colectivamente puede ser considerable. Somos capaces de fortalecer a los débiles y no representados para que puedan negociar una solución justa y satisfactoria. Entonces aquí tenemos los ejemplos: ayudar al poderoso a la mesa de negociación, ayudar a llevar al poderoso a la mesa de negociación, crear una democracia cooperativa, respaldar la acción no violenta. Sanador, ya lo hemos visto, ¿no? No solamente es la aplicación de la justicia o la mediación, también, o el arbitraje o votación, sino que esas heridas que tienen los corazones de las personas, pues sane, ¿no? Entonces un conflicto no se puede considerar totalmente resuelto, sino hasta que haya comenzado a sonar la herida dañada, ¿no? El sanador ayuda a ese proceso. El ejemplo ya le hemos dado, el sacerdote, por ejemplo, en la película Octubre, ¿no?
Crear un clima adecuado, escuchar y reconocer, alentar las disculpas. Ok, creo que habíamos quedado en la clase pasada hasta el rol de sanador y vamos a ver ahora testigo, ¿no? Aquí ya estamos en el rol de contención, ¿no? Testigo, prestar atención a la escala, ¿no? Entonces, el conflicto destructivo no solo estalla, sino que también escala a nivel desde la tensión al conflicto abierto hasta la violencia. A través de la observancia atenta, el testigo puede detectar señales de alerta, las cuales pueden prevenir la escalada del conflicto e incluso salvar vidas. Un testigo puede también hablar para persuadir a las partes de cesar la pelea y hacer sonar la alarma para llamar a otros al del tercer lado, que pueden intervenir como mediadores, guardianes de la paz y otros testigos, ¿no? Entonces aquí tenemos los ejemplos. Estar atento a señales de alerta temprana, salir en patrulla, o sea, varias personas, para evitar que la violencia se desarrolle. Hablar o tener ayuda rápido. Por ejemplo, si ustedes tienen una política de no bullying, no violencia escolar, pues pueden a través de un sistema, por ejemplo, de profesores o estudiantes, estar atentos a ciertos lugares del liceo, del colegio o de la escuela en donde siempre se desarrollan peleas. Entonces esa persona de una vez tiene un protocolo que sigue para evitar que esa violencia se desarrolle, se siga desarrollando o se vaya a desarrollar, ¿no? Ese es el rol de un testigo. Aquí es importante un caso que creo que si no me equivoco, está citado dentro del video que ustedes tenían que haber visto. Exactamente no me acuerdo si ese video, porque he visto tantos que creo que es ese, ¿no? En donde, por ejemplo, había en la ciudad de Chicago, creo que lo leí, está en la página web. En la ciudad de Chicago hay muchas pandillas, ¿no? Entonces, creo que es Chicago. Entonces, se ve todo el tiempo se vivían, bueno, matando, asesinando a los jóvenes, ¿no? Las madres de estos jóvenes, en todo caso estamos hablando de un tercer lado, de los de adentro, cercanos a las partes en conflicto, las madres de las dos pandillas, de los jóvenes que conforman esas pandillas, estaban muy preocupadas y angustiadas de esta situación y decidieron que tenían que hacer algo. Entonces ellas se reunieron y hicieron oración, rezaron. Y una de ellas vio a Jesús caminando por las aguas como pasaje del Evangelio, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, nada, cuando nosotros veamos que nuestros hijos van a empezar a dispararse o a empezar a pelear, pues nosotros vamos a salir con cestas de caramelos y chocolates de comidas, golosinas, y nos vamos a atravesar de medio de las dos pandillas. Y efectivamente así lo hicieron. Antes de empezar la pelea, pues ellas salían en medio por supuesto, ninguno de los dos bandos iba a matar a su propia mamá. Entonces, nada, eso hizo que el nivel de violencia disminuyera y que se pudiera establecer como mecanismo para que esas pandillas fueran disolviéndose, ¿no? Eso es un ejemplo. El referee estableciendo límites para la lucha, como les dije, o sea, no todo está permitido en la guerra. No todo está permitido en un umbral destructivo de violencia. O sea, gracias a Dios el mundo no fue eliminado con esta Guerra Fría. Entonces tenían armas nucleares por un lado, armas nucleares por otro lado. Entonces, ¿qué es esto? O sea, misiles por un lado y misiles por otro lado. Entonces nos hubiéramos destruido mutuamente, ¿no? Una cosa la guerra, que es una cosa horrible, ¿no? Matarnos los mismos seres humanos, ¿no? Algo de lucha puede ser saludable, como una pelea se puede limpiar el ambiente y poner evidencia de problemas ocultos. Cuando la gente pelea es importante reducir el daño. Esta es la función del referee, poner límites a la lucha. Los padres conocen perfectamente este rol. Está bien con almohadas, pero no con los puños. No se golpea encima del cuello ni debajo de la cintura. Como referee podemos cambiar el modo en que la gente pelea reemplazando las armas y los métodos más destructivos por otros menos peligrosos. Establecer unas reglas para una lucha correcta, eliminar las armas ofensivas, es fortalecer las defensas de modo no ofensivo. Y guardián, entonces ven, todos estos son ejemplos que ustedes le dan el link aquí y les va a abrir los ejemplos que hay sobre esto. Y por último, el guardián de la paz proveyendo protección. Entonces, cuando se violan las reglas y los límites establecidos para la lucha, la comunidad necesita tomar las mínimas medidas de fuerza que puedan detener el conflicto de allí. No necesariamente el guardián de la paz debe ser un especialista como la policía o la Fuerza de la Paz de Naciones Unidas, ya que el mantenimiento de la paz es una tarea de la comunidad que cualquiera puede ser llamado a cumplir. Cuando dos chicos pelean, el adulto puede ponerse en medio y, si es necesario, apartarlo físicamente. Los mejores guardianes de la paz nunca pelean, nunca lo hacen porque no tienen necesidad de hacerlo, logran sus fines interviniendo tempranamente y empleando la persuasión. O sea, nosotros vemos una pelea y no le vamos a decir, dale, dale, no.
O sea, lo importante es evitar que ese conflicto siga creciendo, esa violencia siga manifestando. Entonces, separas a las dos personas, le dices cálmate, la alejas, es decir, cuántas cosas se han cometido en nombre de la ira y cuánto daño se ha ocasionado, ¿no? Entonces, interponerse entre las partes, imponer la paz, prevenir la violencia antes de que estalle. Bueno, y aquí tenemos por último las maneras de trabajar el tercer lado. Prevenir, proveedor, maestro, constructor de puentes, resolver o resolución, mediador, árbitro, equilibrador, sanador, contener, testigo, referee, guardián de la paz. Bueno, aquí está. Si quiere tomar un capture a esto, de todas maneras no creo que dentro de la diapositiva pueda darle el link, porque esto es un tema en PDF, ¿no? Entonces ustedes tienen, bueno, bien lo colocan en inglés o lo colocan en español y les va a salir la página web. De hecho, yo la coloqué en el link, lo mandé dentro del chat, al chat de la clase, y ahí pueden acceder a la página tercer lado. Ok. Con esto terminamos la parte del tercer lado. Vamos entonces a chequear lo de la película.